La hemos estado viendo hasta hace nada, que ya con los recortes de los créditos y tal no nos da tiempo a verla, ¿no? Veíamos en clase la película El Rey León, y para los estudiantes de primero, cómo se transmite la ideología a través de las películas, por ejemplo, de Walt Disney, aparentemente neutras, ¿no? Y entonces lo que la mayoría de la gente hacemos es que nos identificamos con el protagonista, ¿no? La evolución que va sufriendo el pequeño Simba, el joven Simba, y el Simba adulto que tiene que enfrentarse a las situaciones para ocupar el puesto que le corresponde, ¿no? Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa en uno de estos años? Cuando alguien dijo, sí, y Scar, el pobre Scar, que encima que es el hermano del rey, está condenado a no ser rey. Y entonces me sorprendió mucho porque se había identificado con un personaje importante para la historia, pero no deja de ser un personaje secundario. Y entonces ese proceso que nosotros identificamos normalmente con el protagonista, él lo había visto hacia otra persona completamente diferente, ¿no? Bueno, una de las cosas, una de las características que se suelen señalar de la posmodernidad, y ahora si me subo demasiado pues ya tiran de mí otra vez para abajo, es la idea del final de los relatos, que se suele decir, igual esto lo han oído alguna vez, ¿no? Pues sí, ¿no? El fin de los metarrelatos, de las metanarraciones, tal. Son las grandes explicaciones del mundo. Las ideologías del siglo XX se han construido, o se han entendido siempre, incluso por la misma gente del siglo XX, como un gran discurso, una gran construcción social en la que cada uno tenía un hueco. Esto serviría para las ideologías como para las religiones también. De manera que la posmodernidad sería precisamente el final de estas grandes narraciones que sirven para una cuestión fundamental, que es la que a mí me gustaría llegar aquí, que es la idea de dar sentido a la propia vida. Esto quizás desarrollarlo con todas me podría ser un poco más lejano, pero nos quedamos con esto y otro día lo podemos retomar aquí. Las grandes ideologías, yo me acuerdo un eslogan publicitario de Stalin, que me parece fantástico, ¿no? Que le decía a la gente joven, no quiero jóvenes que le dediquen al partido los sábados por la tarde, quiero jóvenes que le dediquen al partido toda la vida. Bueno, me parece que esa manera de enganchar las cosas a mí por lo menos me parece atractiva, pero yo se lo cuento a mis alumnos y se quedan indiferentes, ¿no? Porque están ya socializados en otra época que vendría a decir los grandes relatos, estas cosas, ¿de qué van, no? Uno de los relatos más fascinantes, y este sigue vivo, aunque esté mitigado, pero en general sigue vivo, son los nacionalismos. La idea de que nuestro pueblo tiene un sentido, un origen, un desarrollo, y yo por tanto me tengo que incorporar a él, ¿no? Sea el pueblo español, sea el catalán, sea el pueblo que sea, ¿no? Y entonces, por eso han caído las grandes ideologías, pero no han caído los nacionalismos, porque sigue siendo una fuente de relatos. Te identificas con los personajes que han estado antes y con los que están en estos momentos, y piensas que te tienes que incorporar a tu puesto en esa historia. Hay un libro de un francés, un pensador francés, que tampoco es que sea un genio, pero que a mí me gusta bastante, que se llama Storytelling, es decir, contando historias. Y dice que una de las maneras en las que los poderes económicos y los poderes políticos tratan de mover a la gente es precisamente la de contar historias. Sobre cómo contar historias en el mundo de la publicidad, yo creo que ha quedado bastante claro. Y sobre cómo cuentan historias los políticos, pues a lo mejor queda un poco más diluido, depende de los países, pero la idea de que los españoles hemos dejado de hacer, qué tenemos, qué papel jugamos ahora ante Europa en la cumbre, eso sería una manera en la que nos integramos dentro de una historia también, ¿eh? Bueno, pues este libro está prologado por un publicista. Y el publicista empieza hablando de la más grande contadora de historias que ha existido a lo largo de todos los tiempos, la Iglesia Católica. Dice, bueno, tienen todos los recursos para hacer historias grandes y fascinantes. Y luego pasa, viene a decir, bueno, como ya está la posmodernidad, pues este discurso ya se ha quedado tal. El argumento del libro de Storytelling es que tiene mucha gracia porque después, como dice él, los políticos y los ideólogos y los curas y los publicistas tratan de contarnos historias, pero él nos dice la verdadera historia. La verdadera historia es que no hay historia.
Pero cuando te acaban diciendo que no hay historia, en el fondo también te están diciendo una historia. O sea, que esto es como una pesadilla, perdón, una pescadilla que se muerde la cola. O sea, siempre hay una historia. Entonces, esto me parece que ayuda a contextualizar y vuelvo al punto de la Iglesia Católica como contadora de historias. ¿Qué otro relato tiene tal capacidad de conectar mi existencia hoy, inmediata, en este momento, aquí reunido con estas personas, con un relato, una solución cósmica que abarca desde el principio hasta el final de los tiempos? No sé si a lo mejor lo he dicho de una manera muy global, pero el cristianismo tiene historias desde Adán y Eva, desde el Arca de Noé, desde David y Goliat, o sea, bueno, continuamente, desde los precursores de Jesús, la historia de Jesús, y luego 2000 años de historia de la Iglesia, que es lo que hace fenomenalmente bien Benedicto XVI, cuando va contando cada semana en su catequesis, va contando historias de los padres de la Iglesia y de los grandes sabios de la Iglesia. Bueno, esto es una capacidad que tienen los cristianos de unos recursos infinitos para, y ya con esto resumo, ¿no?, para ayudar a cada uno a construir o a resolver, mejor dicho, ese problema básico que es el sentido de su existencia. Tenemos que, esto lo desarrollaré otro día, pero el problema actual es precisamente porque los grandes relatos se han desconfigurado a nivel institucional, a nivel global, por lo menos están bastante desordenados, y entonces a cada uno le toca descubrir, construir. Hay algún autor que dice, bueno, tú tienes que construir el sentido de tu existencia, y no me puedo extender mucho. Si la gente es capaz de entender el sentido de su existencia, pues tiene una finalidad, tiene una manera por la que moverse, tiene una manera de actuar de una determinada manera. Y lo que pienso yo que podrían hacer bueno, lo que se trata aquí, ¿no?, la comunicación, no sé cómo llamarlo, las homilías o la comunicación espiritual, es precisamente ayudar a la gente a insertarse en esa historia, de manera que insertándose en esa historia global uno puede encontrar el sentido de su propia historia personal, ¿no? Bueno, muy bien. ¿El próximo día por dónde vas a estar? No lo sé todavía. Bueno,